Continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo, son las 8:10 de la noche. Soy Ernesto Rivera y voy a presentarles esta noche en entrevista a Henry Núñez Nájera, presidente del Comité Olímpico Nacional, judoka y exatleta olímpico en Seúl 88. Vamos a conversar sobre la deuda de Costa Rica con el deporte, los problemas que tienen los deportistas para entrenar de manera competitiva y profesional, y si el país desarrolla o desaprovecha a sus talentos jóvenes. Buenas noches, don Henry. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí, anuente a cualquier consulta. Bienvenido al set de Costa Rica. Muchísimas gracias. Existe un fuerte rezago en infraestructura deportiva, tanto a nivel profesional como a nivel educativo. ¿Cree usted que existe relación entre esta deuda con el deporte de edades tempranas y nuestros modestos logros en certámenes internacionales? Sí, definitivamente en todos los ámbitos, en todos los niveles hay una gran deficiencia en infraestructura. Y creo que empezando porque no existe un verdadero diagnóstico nacional de la infraestructura que hay, la infraestructura que se debería reparar. Hay incluso infraestructura que se subutiliza y mucha infraestructura que hay que construir, pero antes de pensar en qué es lo que tenemos que construir es importante tener ese diagnóstico, qué podemos aprovechar más de lo que ya tenemos y qué realmente tenemos que preparar y qué tenemos que construir para hacerlo de una manera planificada. En el tema de deporte confluyen un montón de actores, públicos, privados, lo que decía José David Pérez en su reportaje, la ausencia de una política. ¿Quiénes tendrían que hacer ese diagnóstico? ¿Cómo se podría coordinar esto? Bueno, justamente una política nacional del deporte debería incluir dentro de sus programas principales el tema de la infraestructura. Y es ahí donde debe hacerse un diagnóstico y a partir de ahí planificar cuánto se debe construir a 5 años plazo, a 10 años plazo, a 15 años plazo. Difícilmente un país va a poder resolver sus carencias de infraestructura en un solo gobierno, ¿no? Pero al hacer un verdadero diagnóstico y pensar a mediano y largo plazo, pues podemos invertir de una manera más inteligente. 4 de cada 10 niños que asisten a escuelas públicas no reciben educación física. ¿Cuál es el impacto de eso en la formación de atletas? Ya en la salida de la adolescencia de estos muchachos. De una manera temeraria me atrevería a decir que es mayor el porcentaje de niños que no reciben educación física. A veces las estadísticas que nos dan no reflejan lo que vemos en la realidad de nuestros niños en primaria, porque a veces si un niño recibe 1 hora, ya se considera que sí recibe educación física. La verdadera educación física debería darse por lo menos 3 veces a la semana. Lamentablemente la actividad física, ni siquiera hablemos del deporte, la actividad física en primaria ha sido dejada muy de lado. Si bien hay muchas escuelas que sí tienen infraestructura, la gran mayoría, me atrevo a decir, de que carecen de esa infraestructura, carecen de suficientes plazas de educadores físicos para que le den actividad física. Y si un país quiere realmente superar sus problemas de obesidad, de inactividad física en los niños, hay que enseñarles a ellos que la actividad física es importante en la vida. Muchas veces creemos o hacemos entender de que aprender idiomas, informática, estudios sociales u otras materias son más importantes que la actividad física y definitivamente es igual de relevante. Lo que se invierte, y ustedes lo saben por estudios que se han hecho, en atender enfermedades cardiovasculares, obesidad, drogadicción, pues es mucho reflejo justamente de esa carencia que tenemos en primaria. Mens sana, in corpore sano, decían los romanos, y tiene que ver con esto, ¿verdad? Le hemos dado una dimensión al tema científico muy cargada, a veces en detrimento de la socialización, de la actividad física. Sí, nada es más importante que lo otro, ni es excluyente tampoco. Sin embargo, cuando vemos lo que hay que invertir justamente en ese montón de enfermedades por la falta de la actividad física, cuando hay que invertir en todo ese combate contra el narcotráfico y todos los niños y jóvenes involucrados en el narcotráfico, todo eso siempre nos va a salir mucho más caro
si hiciéramos una inversión en infraestructura deportiva, en espacios abiertos, en actividad física, en educación física, y yo creo que es el cambio de mentalidad. Incluso lo hemos visto y lo vemos en muchos países desarrollados donde han entendido de que esos espacios de recreación, de actividad física, el tener al niño involucrado en el deporte es una inversión a mediano y largo plazo pues más económica que tener ya después que combatir la problemática social como es el narcotráfico, como son las enfermedades cardiovasculares o obesidad, etcétera. Hay niños en los diagnósticos que está haciendo la Caja y el MEP, hay niños con azúcar, con altos niveles de azúcar. También hay un cambio en los patrones culturales. Desde su generación hasta ahora aparecieron las computadoras, los teléfonos, las tabletas, el cable. Ese cambio, ¿cómo lo nota usted que es entrenador y que trabaja de manera constante con gente relacionada al deporte? Bueno, eso no hay que estar muy involucrado en el deporte, ¿verdad? Uno como padre de familia lo debe ver. Yo tengo hijos que practican deporte de manera recreativa. Igualmente tienen tiempo para estar pegados a una tablet, ver televisión, un teléfono, etcétera, pero lo cierto es que lo que ellos no dediquen a la actividad física, lo que no dediquen al estudio, pues lo van a dedicar al ocio. Y entre más espacio de ocio les demos a los niños, pues van a estar más pegados en la tablet. Por más que estén cambiando los tiempos, yo creo que si al niño justamente se le hace ver la importancia de la actividad física, la importancia de un desarrollo integral académicamente y que también tienen que tener su tiempo de ocio, hay suficiente tiempo para que puedan utilizarlo de la mejor manera. A veces pues es más fácil para un padre de familia simplemente darle la tableta, dejar que el niño se mantenga 3, 4. Yo creo que los jóvenes, si les damos 6, 8 horas de ocio, estarán pegados en la tableta. Entonces yo creo que tiene que ver mucho también con el empeño del padre, la educación del padre, de la escuela justamente, o el colegio, de hacerle entender al niño que hay espacio para todo, que hay tiempo para todo. Bueno, ¿qué tipo de ciudadanos queremos en el futuro? Pues tenemos que invertir en eso. Usted menciona un elemento, trae a la mesa un elemento que es fundamental, y es la integración familiar. ¿Cómo va a hacer deporte un niño o cómo va a tener actividad física si proviene de padres sedentarios o que no hacen deportes? Bueno, ese es el primer ejemplo, ¿verdad? Quizás uno quisiera hasta hacer más, siempre uno tiene sus obligaciones laborales, etcétera, pero cuando uno está acostumbrado toda su vida a hacer deporte, siempre encuentra el espacio. Y muchas veces decimos, no hay tiempo, no puedo llevar al niño. Un día eso leí algo muy interesante, y es que el llevar a un niño, el llevar a un joven a hacer deporte no es gastar el tiempo. El llevar a un niño al deporte es invertir en la formación integral de ellos, es invertir para que ellos aprendan a trabajar en equipo, es invertir para que ellos aprendan a manejar sus frustraciones cuando pierden. Y no estamos hablando de invertir en niños para que sean campeones, para que ganen medallas de oro, plata, bronce. Si lo ganan, excelente, pero lo importante es justamente su formación, su desarrollo, su hábito. Y cualquier padre de familia que invierta cualquier cantidad de horas en sus hijos haciendo deporte, haciendo actividades culturales, estudiando, pues nos garantizamos realmente pues jóvenes de bien, ¿verdad? Y adultos en el futuro de bien. Y con buena salud. Y con buena salud. Este tema de la inversión es un tema fundamental. Costa Rica invierte en deporte 1/10 parte de lo que invierte Panamá. Y obtiene resultados acordes a esa inversión, pobres. Las diferentes administraciones del país han subestimado el valor del deporte. Usted ha podido ver varias administraciones a lo largo de su vida deportiva. Sí, bueno, en 11 años que tengo como presidente del Comité Olímpico he estado con 9 diferentes ministros de deportes en tres administraciones. Como presidente del COI, pero además como atleta muchos años más. Bueno, sí, ya como atleta estamos hablando ya de 30 años y definitivamente el deporte nunca ha sido una prioridad para el país. Costa Rica ha demostrado tener un gran nivel en tecnología, en medicina, en educación, en muchas áreas sociales, lo cual es muy positivo, pero definitivamente el deporte, que es un ámbito muy importante, se ha quedado rezagado totalmente. Somos, yo digo, como la cenicienta
de todas las áreas sociales en las que ha crecido el deporte. Si nosotros proporcionalmente tuviéramos en deporte el mismo nivel que la medicina, que la educación, que en todo que el nivel político, la madurez política que tiene el país, definitivamente seríamos un país modelo. Muchas veces, recuerdo cuando estudiaba mi maestría, los profesores se extrañaban muchísimo de que Costa Rica no invirtiera en deporte con el nivel de educación, al no tener ejército. Me decían, bueno, ¿en qué invierten el recurso? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo me van a decir que no tienen recursos para el deporte cuando no tienen que estar gastando las millonadas que se gastan en los países que tienen ejército? Pero definitivamente no ha sido una prioridad. Todos dicen sí es importante, todos nos interesa el deporte, pero a la hora de ver la inversión no se ha reflejado en lo que realmente necesita el país y el potencial que tiene nuestro país, las posibilidades que tenemos de crecer. Y no me refiero solo al deporte competitivo, las posibilidades de tener espacios, las posibilidades de tener más gente sana haciendo deporte, más actividad física. Creo que estamos a tiempo. Todavía, si realmente desarrollamos una buena política deportiva pensando a mediano y largo plazo, pensando no solo en el alto rendimiento, sino en los niños, en los jóvenes y en los adultos, que conforme pasan los años vemos que vamos a ser más los adultos mayores y tenemos que pensar también en esa población. Con una buena planificación, Costa Rica puede ser un país modelo en el deporte. Creo que tenemos el conocimiento y lo que nos hace falta es un poco la voluntad política y realmente la inversión en el deporte. A usted como dirigente deportivo le tocó, lo que decíamos, trabajar con varias administraciones. ¿A qué atribuye ese desinterés, esa falta de convicción, no de un partido, de todos? Sí, bueno, eso ha dependido también de los presidentes o las presidentas. Han habido algunos presidentes con más interés que otros o han entendido mejor la importancia del deporte. Me decía a mí, por ejemplo, un ministro de Seguridad de gobiernos anteriores, me decía que él estaba convencido, como exministro de Seguridad, que le salía más barato o más económico al país invertir en deporte que tener que estar invirtiendo en todo el equipamiento para combatir el narcotráfico o la inseguridad ciudadana, ¿no? Si tenemos más gente haciendo actividad física, e insisto, no solo deporte, actividades culturales, vamos a tener gente más sana, vamos a tener que invertir menos en jóvenes que encuentran la vida fácil. Si vemos a los muchachos involucrados en el narcotráfico o en otras actividades delictivas, vemos que hay muchas manos que les extienden para involucrarlos, para atraerlos. Pero cuando se involucran en el deporte lo que vemos son muchos obstáculos más bien, ¿verdad? Entonces es una lucha bastante dispareja. Sin embargo, no debemos rendirnos, debemos más bien enfocarnos, ver en qué dirección queremos llevar al país. E insisto, todavía Costa Rica está a tiempo de dar un giro positivo en nuestra sociedad, de emular países desarrollados donde han invertido en el deporte, en la cultura. No hemos perdido el país y yo creo que un gobierno que realmente se enfoque y entienda los beneficios de la inversión en el deporte, en la cultura, y invierta recursos en eso, van a verlo a mediano y largo plazo, que definitivamente es el camino idóneo para tener una juventud más sana, para tener adultos realmente más sanos también. Como atleta usted tuvo una carrera destacada, llegó al máximo, a la justa máxima de Olimpiadas, atleta olímpico en Seúl 88, el año en que Silvia ganó la medalla de plata, ¿verdad? ¿Cuál fue su experiencia? Porque hasta ahí fue todo muy bonito, pero luego empezó una etapa también de seguir batallando, pero muy frustrante precisamente por esa falta de apoyo. Cuéntenos un poco esa experiencia. Bueno, como atleta nunca recibí ningún tipo de apoyo realmente, y en esa época yo decía que mi lucha más difícil no era en el tatami de judo donde luchaba, sino más bien contra la dirigencia del país. Tuve la dicha de estar en los Juegos Olímpicos, justamente como usted menciona, cuando Silvia Paul ganó la primera medalla olímpica. También fui atleta en Atlanta 96 cuando Claudia Paul ganó la medalla de oro. Pero, momentos inolvidables. Sin duda, ¿verdad? Pero las medallas de ellas definitivamente, además de su gran talento, además de su disciplina, además de tener un entrenador con mucha experiencia y la inversión de su familia, no fue un proyecto país, no fue un país que las apoyó a ellas para llegar a ese objetivo, fue más un proyecto familiar y un proyecto personal. El país no ha invertido en ningún atleta con potencial, hemos perdido muchos talentos a través de los años. Muchos nos hemos retirado frustrados de saber que se pudo haber hecho más como atleta.
Y hemos pasado, en mi caso fui atleta, fui entrenador, fui dirigente de federación, del Comité Olímpico, y hemos ido progresando. Las condiciones del atleta actualmente son definitivamente mucho mejor que las que vivimos atletas de hace 10 o 15 años. Sin embargo, hay mucha inestabilidad. A veces tenemos recursos, a veces no tenemos recursos, dependemos mucho también de los políticos del momento, si quieren apoyar o no quieren apoyar, porque hay una ley que le permite al Instituto de Deportes o otras instituciones públicas y privadas invertir en el Comité Olímpico, en las federaciones nacionales, en el alto rendimiento en general, pero es si quieren. Si no quieren, no están obligados a invertir tampoco. Es voluntario y además coyuntural a la necesidad política del momento. Correcto, y a veces nos pasa que a un atleta los podemos apoyar 5 meses y después les decimos no nos vuelvan a ver en 3 o 7 meses porque no vamos a tener recursos, ¿verdad? Y es muy difícil. Aún así, se ha demostrado que ha habido un crecimiento en el deporte en los últimos 10 años, en los últimos 11 años, por esa voluntad política, ¿verdad? Pero esa inestabilidad sí no nos permite planificar. Yo espero que de aquí en adelante, y veo mucha voluntad también política del actual gobierno, de la actual Asamblea Legislativa para ir mejorando esa etapa. Son muchas áreas las que hay que mejorar. La educación física, el deporte comunal, la infraestructura deportiva, el alto rendimiento. Y yo creo que Costa Rica tiene el recurso. Siempre, yo sé que la cantaleta, por decirlo de alguna manera, es que no hay plata, no hay plata, no hay plata. Yo en lo personal entiendo que hay limitaciones de recursos, pero también es cierto que en muchas áreas se despilfarra el recurso y lo vemos permanentemente como se malinvierte el recurso, y en otras áreas donde podríamos invertirlo de una mejor manera simplemente no le llega el recurso. Yo creo que es un tema de poder equilibrar las inversiones en todos los sectores del país, y de esa manera podríamos llevar el deporte a un nivel, como les decía, al mismo nivel que tenemos en la educación, en la medicina, en la tecnología. Hablando de recursos, precisamente de recursos y de esa Olimpiada de Seúl y la Atlanta, yo recuerdo la imagen de Claudia nadando con la banderita en la mano y la mirada de emoción de ella, y esa imagen fue Costa Rica. Esa imagen cristalizó la imagen país en el exterior y fue súper potente, y eso se tradujo en dinero, en inversiones, en empresas, en confianza, en turismo. Es decir, el deporte es un enorme generador de recursos. Sí, ese es otro tema también. Muchas veces, a veces la empresa o otros sectores quieren invertir en el atleta cuando ya son reconocidos. Y muchas veces nos dicen, no, es que no tenemos por qué invertir en el deporte porque el deporte no nos genera publicidad, etcétera. Incluso el mismo turismo, que es una de las principales fuentes del país, dicen, ¿por qué nosotros tenemos que invertir en deporte si eso no nos genera nada? Pero si utilizan la imagen de Keylor Navas, por ejemplo, cuando ya son reconocidos. Claro. Costa Rica, y me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, podría estar aspirando en cada Juegos Olímpicos a tener de 1 a 3 atletas con posibilidades de aspirar a medallas olímpicas si tuviéramos una inversión inteligente en todos esos aspectos en los que estamos débiles y de una manera permanente. Claro, cuando vemos a las Paul ganando medallas, cuando vemos a Keylor Navas destacando como destaca, o a Andrea Vargas, o a Kenneth Tencio, etcétera, pues ahí sí todos aplauden, todos se rasgan las vestiduras, por decirlo de alguna manera, pero en el proceso de crecimiento, de desarrollo de ellos, nadie los vuelve a ver. Todos quieren salir en la foto cuando ya el atleta es famoso. El tema es que para que llegue a ser famoso o a destacar, hay que apostarle antes. Digamos que no solamente en la foto, sino todos quieren aplaudir a esos líderes deportivos, pero nadie quiere o nadie se atreve a invertir en ese proceso. Detrás de un atleta ganador hay mucha inversión. Por poner un ejemplo, detrás de una Andrea Vargas está, además de su disciplina, su talento, está su familia, está su federación, está la inversión del gobierno, está la inversión de la empresa privada, está el apoyo del Comité Olímpico, está el apoyo que le damos en el aspecto nutricional, psicológico, metodológico, preparación física. O sea, es toda una maquinaria trabajando detrás de cada uno de nuestros atletas para que lleguen a eso.
Cuando logran esos resultados, vienen muchos niños y jóvenes que los ven como modelos y aspiran a ser como ellos. Entonces, eso es parte de la inversión que como país tenemos que ver. Por cada atleta que destaque, hay cientos de niños y niñas que quieren llegar a ser como ellos. El deporte es completamente transformador. Don Henry Núñez, muchísimas gracias por su tiempo, por venir al set de Costa Rica Noticias. Fue un gusto conversar con usted y nosotros seguimos con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.